La buena noche, un lunes más con todos ustedes en el programa de Tu Opinión También Cuenta. Comenzamos, como dijimos la semana anterior, después de este breve descanso de 2 meses. De nuevo con todos ustedes en este programa que lleva años llevándoselo a sus pantallas. Nuestros contertulios, empiezo con José Luis Rodríguez. Buenas noches, José Luis. Hola, buenas noches, Pepe. Buenas noches a todos. ¿Cómo ha pasado el mes de agosto? Bueno, bien. Y también septiembre, claro. Bien. Bueno, septiembre trabajando muchísimo, como es lógico con el comienzo de curso, y agosto pues de vacaciones. Muy bien. Y tenemos también con nosotros a Paco Gutiérrez. Buenas noches, Paco. Buenas noches. De nuevo aquí y bueno, a ver hasta dónde llegamos. Bueno, si empezamos ya llegaremos a algún sitio. Además, de verdad, son muchas las personas que me han preguntado qué pasa con el programa de los lunes y tal. Dije, bueno, un pequeño descanso que no viene mal también. Y bueno, y tenemos con nosotros también un nuevo contertulio que se va a integrar a este programa, Paco Gómez Palma. Buenas noches, Paco. Buenas noches, Pepe. Que seas bienvenido y muchas que gracias. bueno, y tu opinión ahí está para soltarla en función a tu forma de ver las cosas como es natural. Os agradezco la invitación y espero estar a la altura de los demás contertulios, aunque habrá temas seguramente que no sean de mi dominio, pero bueno. Bueno, pues tendrás que entrar también en tu opinión. Procuraremos. Tengo cuatro asuntos para tratar esta noche, como es lógico porque no hay más remedio porque nos afecta muchísimo a esta ciudad, sobre todo a la ciudadanía, como es el tema Malaya. Hace escaso tiempo salió la sentencia, pero bueno, todavía sigue saliendo coletazos relacionados con este tema. Sentencia que tiene, bueno, opiniones diversas. Hay opiniones, unos a favor, otros en contra y otros diciendo más o menos que es una sentencia justa. Pero en fin, nosotros estamos aquí para opinar. Nosotros ni somos jueces, siempre lo decimos, ni somos jueces, ni la policía, ni nada que se le parezca. Expresamos nuestra opinión, se la trasladamos a ustedes y bueno, y allá ustedes la decisión que puedan o no puedan tomar. Me gustaría, si os parece, con el tema Malaya, hacer, bueno, un resumen, un repaso, unas opiniones de lo que entendáis que es lo que ha pasado, qué es lo que, vamos a ver, ¿cómo diría yo? ¿Qué parte de bueno puede resultar para la ciudadanía de Marbella, dado que estamos hablando de dinero que tenía, en mi opinión, esta es la opinión mía, dinero que tenía que haber entrado en las arcas municipales y no han entrado. No han entrado porque han habido actuaciones, yo no voy a decir ni actuaciones no normales. Y ese dinero, pues, la ciudadanía en general pregunta qué pasa con este dinero, qué pasa, ¿por qué? Porque, bueno, esto serviría para aligerar esa deuda tan enorme como que tiene el Ayuntamiento de Marbella y, por ende, pues no nos obligarían, esa es la expresión, a pagar más impuestos o subir nuestros impuestos. Esa es una opinión generalizada que creo que no está muy equivocada. Y me callo porque ¿quién quiere abrir fuego sobre este tema? Bueno, pues por empezar por algún sitio, que decía, ¿qué significa Malaya? Bueno, la sentencia significa, digamos, dejar de forma evidente, probada, que aquí se habían cometido delitos. Es decir, todos teníamos la firme convicción de que se habían producido. A lo largo de la investigación del juez Torres y de la instrucción de toda la causa nos íbamos convenciendo más, pero todavía hay mucha gente que decía que no se creía, porque bueno, hay que recordar que el gilismo en esta ciudad acumuló 3 mayorías absolutas y mucha gente quizás todavía esperaban que eso no fuese verdad. Ahora ya es incontestable, ya no hay presuntos, ya todo el gilismo y la gente que le acompañó en la última época, los compañeros del PA y los expulsados del PSOE ya no son presuntos, son delincuentes. Los empresarios no son presuntos, son delincuentes, los blanqueadores, etcétera, etcétera. Eso ya es una garantía. Eso, para los que creemos en el Estado de Derecho, es muy importante, porque ya a partir de ahora podemos de verdad creer en que las cosas han funcionado.
¿A nuestro gusto? Pues no, nunca llueve a gusto de todos. Cuando se dice que las sentencias son leves, efectivamente son leves. Es cierto que se ha aplicado la ley vigente en el momento en que se hizo la instrucción y que se cometieron los delitos. Bien, pero lo cierto es que también había grados en los que se podía apreciar. El tribunal lo ha entendido en la mayoría de los casos, no precisamente en su grado máximo, porque la horquilla de las penas, por ejemplo, entre 4 y 12 años se les condenaba a 6, por ejemplo, ¿no? Pese a ser calificado ya el delito, pero en fin, el tribunal, para eso están los tribunales. Yo, lógicamente, hubiese tenido otra consideración dentro de la gama, pero yo no soy abogado, ni juez, ni pretendo serlo. Lo que sí me preocupa es un apartado, y es que las penas han demostrado que buena parte de la corporación municipal y del entorno de la corporación municipal ha sido hallado culpable, pero muchísimos empresarios han sido exonerados. Me preocupa. Me preocupa porque no debemos de olvidar nunca que si hay corrupción es porque hay corruptos, pero porque hay corruptores. Nadie se corrompe si no es a cambio de algo. Por lo tanto, tan culpable es el concejal que admite un sobre como el urbanizador o el constructor que se lo da. Los concejales han sido condenados todos menos uno. De los funcionarios todos menos 2. De los empresarios ha ido más de la mitad sin nada. Es cierto que es más difícil de demostrar. Es cierto que también se decía que la instrucción tenía agujeros. Hay que tener en cuenta que una instrucción que hizo un solo juez y que bueno, llegó al final a imputar a 90 personas. Fue un trabajo extraordinario el que hizo el juez Santiago Torres y el fiscal anticorrupción de Málaga, Caballero, que bueno, prácticamente en solitario sacaron esto adelante. Hoy día ya parece más normal, pero recordemos que cuando esto se hizo a partir del 2006 era un caso rarísimo, extraordinario que un juez se llegara a hacer eso. Por lo tanto, el mérito de la instrucción y de la Fiscalía es enorme. Por lo tanto, yo creo que quizás durante todo el proceso ya de enjuiciamiento se podían haber amarrado más algunas de las penas. El apartado de si viene el dinero o no, bueno, ya hablaremos sobre el particular, pero recordemos que la ley es como es, y la ley lo que ha impuesto son multas, y las multas en el procedimiento judicial español las cobra el Ministerio de Justicia, las cobra el Estado. Por lo tanto, que eso es ley, ¿no? Eso es la ley. El presidente del tribunal, el ponente y presidente del tribunal en la redacción de su sentencia hiciese un desideratum, diciendo, bueno, pues estaría bien que los fondos detraídos llegaran al ayuntamiento para que los ciudadanos de Marbella no siguieran sufriendo. Bueno, pues es un desideratum, es como si lo hace cualquier otro, no tiene más valor, no tiene ninguna consecuencia jurídica, absolutamente ninguna. Lo digo porque hay gente que se ha puesto a lanzar las campanas al vuelo y me parece que, en fin, que hay que ser más realista y más prudente. No, la sentencia no condena a indemnizar. En ese aspecto, su señoría se moja solamente lo justo. Bueno, entiende que no ha lugar a una indemnización, es que además también tiene una cierta lógica, vamos a ver. Una cosa una multa y otra cosa una indemnización. Una indemnización es si el ayuntamiento es perjudicado porque se le haya traído dinero, entonces tiene que devolver lo injustamente sustraído. Es que este no es el caso. Vamos a ver, si el señor X le da dinero a Roca para corromperle o obtener una licencia, no es un dinero que deja de ingresar el ayuntamiento, es un dinero que da ese señor, el que sea. Por lo tanto, el ayuntamiento lo que tiene derecho es a la percepción de las licencias de obra por la construcción. Eso, que yo sepa, no ha sido sustraído. Es decir, la gente pagaba, además de la corrupción, pagaba la licencia. El ayuntamiento tiene derecho a que se le indemnizase si se le hubiera dado la licencia de obra sin pagarla. Otra cosa distinta en la que no ha entrado la sala, entre otras cosas porque no puede entrar porque tendría que ser por la vía de lo civil, es el perjuicio ocasionado al pueblo por la desaparición de zonas verdes, zonas escolares, equipamientos, calles, etcétera. En ese tema no ha entrado la sala. Yo supongo que, bueno, por otra vía se podría hacer. A mí me encantaría que toda esta suma de multas, he visto aquí uno que le han condenado a 22 millones de euros, bueno, a uno de los condenados por cohecho, pues me encantaría que esos 22 millones de euros vinieran al Ayuntamiento de Marbella, o a los que se le han condenado a los 240 millones de Roca. Me encantaría que los 240 millones de Roca, de la multa, no de los bienes de Roca, que es otra cosa, de la multa, vinieran a Marbella. Eso significaría eliminar el 50% de la deuda de Marbella. Sería fantástico que llegara, ¿no? Bueno, es una decisión que tiene que adoptar el Gobierno de la Nación en el marco legal que le corresponde. Supongo que necesitará incluso una iniciativa legislativa, porque tal como está ahora mismo, así tal cual no se puede hacer. Pero dejando aparte ese tema del dinero, yo lo que también lamento es que, por desgracia, lo que ha causado este inmenso lío, esta inmensa vergüenza, ha sido una construcción, un modelo urbanístico desaforado
en el que algunos todavía incluso siguen creyendo, y que da lugar a una serie de construcciones que están ahí destrozando la ciudad, ocupando los suelos escolares, las zonas verdes, las calles, etc. Están ahí y nadie se plantea ni demolerlos, ni compensar a la ciudad por lo que hemos perdido. Nosotros, los ciudadanos, nosotros hemos perdido ahí unas zonas verdes, unas calles, etc. Y eso la sentencia Malaya no lo contempla. Bueno, Paco. Yo voy a ser mucho más corto que José Luis y menos preciso, seguro. La sentencia del caso Malaya para mí fue una sorpresa. Fundamentalmente por una de las cosas que ha dicho José Luis, que es el número de empresarios condenados. Y por las reacciones de algunos de los declarados inocentes o no culpables, en particular por el señor Sandokan, por llamarlo de alguna manera. Yo de verdad que me siento triste en el sentido de que recurrimos permanentemente, esto es una cosa que yo digo muchas veces y que lo comentamos aquí muchas veces, recurrimos muchas veces a la justicia para que explique lo que pasa. La justicia hace lo que tiene que hacer y, como ha dicho José Luis, pues aplica la ley y hay gente culpable y gente inocente. Pero lo que no hemos aprendido en este país no aprenderemos, y estamos en un momento que es muy complicado y que seguimos sin entender, es que no es que nos condene la justicia. La justicia es una institución y se rige por la ley, y la ley no es justa, es ley y hay que aplicarla, y el juez se equivocará o no, como el árbitro del fútbol, aplica el reglamento, se equivoca o no, pero cuando uno pone una intención al hacer una cosa, entra tu parte ética y tu parte moral como persona. Y aquí arrepentimiento de haber participado, de haberse llevado el dinero, de haber robado, de no haber robado, no existe. Y entonces a mí eso me pone muy triste, porque realmente como personas pues no actuamos como debiéramos. Que son condenados o no, pues eso ya es otra historia. En cuanto a la decisión del tribunal, viene eso que se da por llamar la interpretación de la ley, ¿no? Bueno, pero independientemente de que se interprete o no se interprete, es que hay personas como este señor cordobés que por lo menos se podía haber callado y haber dicho, bueno, yo participé en este rollo, voy a callarme, por lo menos que no se me vea. No es que no se me vea, es que ahora se me tiene que ver más. O sea, que saca pecho, ¿no? Sí, es que ha sacado pecho, es que ha dado gritos por los pasillos del Ayuntamiento de Córdoba, diciendo que lo dejen en paz, que a ver si quién se ha creído la gente, que él es quien es y seguirá siendo quien es. Por cierto, es concejal del Ayuntamiento. Claro, sí, claro. Es concejal y no va a renunciar ni va a dejar de renunciar. Entonces eso desde el punto de vista ético pues yo creo que por lo que nos está pasando en general es una situación que no entiendo. Y luego pues hay una cosa que también lo hemos hablado alguna vez, y es que estos procedimientos judiciales se dilatan tantísimo en el tiempo que al final acabamos escuchándonos a nosotros mismos comentarlo una vez y otra vez y otra vez, y pasado el montón de años, no voy a decir cuántos porque yo ya no me acuerdo cuántos son, que son un montón de años, pues parece que en el fondo no hay nada. Es más, te da la sensación de que cuando salga la sentencia van a decir, no, que se vayan todos a su casa, esto ya lo arreglaremos entre nosotros, porque es lo único que falta, porque claro, ha pasado tanto tiempo que, como dice José Luis, sí han condenado a esta una multa, a esta otra multa, a este... Bueno, si la pagan, pues estaremos todos felices, pero es como, ¿ya para qué? Con el tiempo. Hay alguno que lleva en la cárcel la mitad de la condena o más de la mitad, y alguno ha estado más tiempo que el que lo han condenado, o sea que... Hay frases que yo he recogido en la calle, ¿no? Que te pone triste, ¿no? Dice, bueno, parece ser que robar sale barato. Es la voz populi, la voz del pueblo soberano. Es que es así. No sé si usted lo habéis escuchado, yo lo he escuchado. Sí, claro, veces, claro. A mucha gente, y a gente
que sabían lo que decían. Y luego que entristece mucho también que, igual que la gente dice que robar sale barato, le sale barato robar a algunos, porque no se te ocurra que te pillan robándole una cartera a alguien en el supermercado, porque entonces va a la cárcel y no paga un año como van a pagar algunos, o un año y meses, sino que va a pagar años de cárcel. Entonces, ahí están las interpretaciones. Paco Gómez, tu opinión. Decir que si la cartera lleva menos de 400 euros no está No es ni nada. un cuarto de hora en comisaría. Pero vamos. Para mí, ¿qué ha significado la sentencia y depende de la edad, incluso si ni- ha habido ni un violencia cuarto- o no, y todo eso, sí. Incluso ni un cuarto de hora. Pero, ¿qué ha significado para mí la sentencia del Malaya? Hombre, lo que debería significar es el punto final a un pasado oscuro de esta ciudad, y que nos permita a la ciudad mirar hacia adelante y empezar a generar noticias positivas, que es lo que necesita una ciudad que es un destino turístico como Marbella, que es una ciudad, como se dice vulgarmente, que está en el mapa, que sale en los medios europeos, que al final nuestra primera industria es el turismo, y el turismo residencial, que es muy importante para nosotros, para la ciudad de Marbella. Las noticias negativas evitan que la gente de bien pueda querer venir aquí. De hecho, había gente años atrás que decían que no, o sea, venían aquí y decían que no venían a Marbella. Entonces, eso por un lado. El tema de los empresarios delincuentes que se ha dicho, hombre, la mayoría han salido absueltos, ¿vale? Lo que sí han condenado mayoritariamente ha sido a los políticos y a los intermediarios, esos que había por ahí, despachos de abogados y tal, pero los empresarios, la mayoría, han salido absueltos. Y de los que han condenado, prácticamente todos, si no todos, son empresarios de fuera de Marbella que han venido a servirse de Marbella. Normalmente los empresarios no pagan sobre voluntariamente. Yo no estoy de acuerdo que el que corrompe es el empresario que le da el sobre al político o al técnico. Más bien es al revés. Porque si se puede ahorrar ese dinero, se lo ahorra, porque las empresas están para ganar dinero. Entonces, normalmente es al revés, que el político te exige ese sobre. Afortunadamente es la minoría de los políticos, pero es así, no es que el empresario vaya regalando sobres con dinero, porque no está en el ADN del empresario ir desprendiéndose del dinero que ha ganado. En cuanto a las sentencias que sean leves, hombre, yo no soy abogado, pero sí que hablando con algunos abogados que se han al menos ojeado parte de esos 5.000 y pico folios que tiene la sentencia, es que el Malaya se refiere a un tiempo determinado, bastante corto dentro de la época del gilismo, más bien es posgilismo, porque ahí está una escisión del GIL, una escisión del PSOE y los miembros del BIE. Hay muchos de esos procesados en el Malaya que han salido con 3, con 4, con 5, 6 años de cárcel, que es que tienen otras sentencias, otras causas que están por juzgar todavía y que no se pueden juzgar 2 veces por la misma cosa a la misma persona. Cuando se sumen todas las penas, a lo mejor no son tan leves. Además, las sanciones económicas son bastante elevadas y si yo no estoy equivocado, si no se abonan esas sanciones económicas, esas multas, no se tiene derecho a los beneficios penitenciarios. O sea, en el caso de Marisol, si no abona esos 2.300.000 euros, creo que es la multa, no puede tener una reducción de esos 6 años, si yo no estoy equivocado. Yo creo que es así. En cuanto al dinero de las multas, que ahora ha salido el PSOE diciendo que exigen que venga devuelto a Marbella. Izquierda Unida también. El propio equipo de gobierno manifestó que estupendo, que eso tenía que venir a Marbella. Mire usted, como bien se ha dicho en esta mesa, el juez ha emitido una opinión que todos deseamos que eso pudiera ser así, pero es que la ley... Perdón, se ha dicho antes que se interpreta. No, las leyes no se interpretan, se cumplen. Pues si empezamos a interpretar la ley,
empezamos a que el Estado de Derecho ya no está el Estado de Derecho, ya No, es según en manos de quien caiga. Se refería a la interpretación del juez, no del... Digo, si los jueces empiezan en vez de aplicar la ley a interpretarla... No, pero en teoría la interpretan para juzgarla, tienen que interpretar. No como bien ha dicho José Luis, el dinero de las multas va al Estado, no al Ayuntamiento. O sea, el que ahora salgan todos los partidos diciendo que venga el dinero a Marbella es un brindis al sol. O sea, ese dinero va al Estado. Otra cosa es que el Estado central quiera destinar ese dinero que ha sido, efectivamente no ha sido robado al Ayuntamiento de Marbella, pero sí que si esos aprovechamientos urbanísticos que se han pagado en B se hubieran pagado en A, habrían ido a las arcas de Marbella. Luego otra cosa es que el Estado pueda destinar lo que se cobre, que tengo yo mis serias dudas que se vayan a cobrar 240 millones a Roca, 100 millones al despacho de abogados de Madrid, tengo mis serias dudas, porque el dinero no lo tienen ahí parado, lo tendrán o en propiedades, o se lo habrán gastado, o lo que sea, o distraído. Otra cosa es que el Estado pueda decidir, y ojalá fuera así, oiga, pues mire usted, hemos cobrado en multa 1 millón, 100 millones o 500 millones. Ese dinero lo vamos a destinar a compensar la deuda de Marbella. Oye, pues estaría muy bien, porque si yo no estoy equivocado, el Ayuntamiento de Marbella ahora viene pagando en torno a 9 millones de euros anuales en lo que es concepto de deuda. Creo que es 3 a Hacienda, 3 a Seguridad Social y 3 para devolver el crédito de los 100 millones de la Junta de Andalucía, que lógicamente ese crédito estaría fuera de lo que sería esa sanción. Porque la Junta de Andalucía no va a percibir ese dinero de las multas, lo va a percibir el Ministerio de Economía y Hacienda. Entonces, el que se diga eso, hombre, yo creo que debemos ser un poco serios a la hora de decir las cosas a los ciudadanos, decirle, no, mire usted, ¿que nos encantaría que esto viniera? Sí. ¿Que es posible? Hoy no. Si se modifica la ley, a lo mejor. Pero lo que sí creo que es posible, y si no, José Luis, que ha estado en cargo de responsabilidad política, que me diga si estoy equivocado, lo que creo que sí es posible es que el Estado decida destinar lo que pueda cobrar de las multas a compensar parte de la deuda o toda la deuda en función de lo que se recauda de lo que el Ayuntamiento le deba a Hacienda y a Seguridad Social. Y en cuanto a lo que decía José Luis del modelo urbanístico, yo estoy absolutamente de acuerdo. El modelo urbanístico de edificar por todos lados, y mi actividad empresarial es ser, entre otras cosas, promotor inmobiliario, yo no estoy de acuerdo con la barbaridad que se hizo aquí en Marbella, que es que se construía en una jardinera. O sea, de hecho, tenemos ejemplos en el centro de Marbella que donde había un pequeño jardincito se ha construido un edificio. Entonces, pero ¿cuál es mi sorpresa? Que cuando se presenta la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, redactado por un arquitecto designado por la Junta de Andalucía y avalado por la Junta de Andalucía, él lo define como un plan urbanístico cebolla, que es que desde el centro se van creando unas capas concéntricas y deja todo lo que no es los núcleos urbanos sin poder edificar, básicamente, sin ordenar. Primero, eso es volver a lo que se hizo en el Gilimo, condensar, condensar y condensar. Y después nos estamos cargando el modelo urbanístico del cual fue pionero Marbella, que son las urbanizaciones. El éxito del turismo residencial en Marbella es porque aquí en los años 50 y 60 se empiezan a desarrollar lo que son las urbanizaciones diseminadas de construcción horizontal con muchos espacios libres, y el plan general concéntrico que se diseñó va en un sentido totalmente opuesto. Muy bien. ¿Algún comentario más sobre el tema? Yo quería puntualizar una cosa solo. En lo de los empresarios y los políticos. Son culpables ambos en el proceso de tanto corrupción. El donante como el tomante. Eso es. Vale. Porque pero que la iniciativa de pedir... En ambos casos, la decisión... En ambos casos la decisión se resuelve rápido, no. Y en el momento que alguien dice no, se acaba. Te voy a poner el procedimiento. Te voy a poner un ejemplo, y José Luis lo conoce bien, porque José Luis en su época de alcalde tuvo relación con mi padre. De hecho, él en su mandato, en los mediados de los 80,
se firma el convenio por el que mi padre le cede al ayuntamiento los terrenos donde hoy está el Museo del Bonsai, del puente colgante hacia abajo. Nosotros somos promotores, la empresa nuestra, como empresa familiar, se funda en Marbella en el año 52. Mi padre es nacido aquí, mi madre es nacida aquí. Promotores, hemos edificado por toda la costa, por la provincia de Cádiz, Almería, muchísimos sitios. Nosotros, desde que llega en el año 91 Jesús Gil, no ponemos un ladrillo en Marbella. Nosotros no estamos ni en el Malaya, ni en el saqueo, ni en el camiseta, ni en ninguno. Porque no hemos hecho aquí nada, porque no... Como decía Rafael de la Fuente, que el otro día en un comentario que hace en una radio local, hablando de un homenaje que le hicieron a mi padre, que él nunca había querido pactar con la náusea. Pues efectivamente, es que nosotros, y otros muchos, nosotros no somos los únicos, hay muchísimos empresarios, sobre todo empresarios locales, que no han querido pactar con la náusea, que no han dicho sí, han dicho no. Yo te pago lo que dice la ley, yo que te tengo que dar el 10% de los aprovechamientos, que es lo que dice la ley, yo te doy el 10% de los aprovechamientos. Yo que te tengo que pagar el 4% del impuesto de construcción, eso es lo que te pago, ni un duro más. ¿Es que te voy a dar más volumen? No me des más volumen, dame lo que dice el plan. Entonces, ha habido gente que... Pero que lo que quiero decir es que voluntariamente nadie va y le dice, oye, que te voy a dar un sobrecito para que me dé la... Normalmente es al revés. Bien. No, lo que... Bueno, es una disquisición, efectivamente. Si la discusión es que es antes, normalmente antes es el ambiente de corrupción política. Pero además que el ambiente de corrupción política, es decir, que posiblemente sea primero el que pide y luego el otro el que da. Hay locos que van dando a ver si cuela. Porque además, ¿por qué? Porque ya se piensa que en todos los sitios igual. Hay que recordar que además Gil fue un modelo que se exportó, en donde todos los ayuntamientos del lado se vieron envueltos en la tentación de copiar ese modelo que al principio parecía estupendo. Que no hay que olvidar que en este pueblo la gente hacía palma con la oreja, que decía que qué bonito, qué limpio, qué palmeras, que cuánto policía, qué bien, qué pintado de azul y blanco, que la gente no quería oír a los que entonces ya decíamos que esto sale de donde sale, lo desagradable de saber la verdad. Tanto es así que se expandió, que en las siguientes elecciones salieron no sé cuántos alcaldes gilistas, recordemos en Estepona, en Ronda, en Melilla, en Ceuta, etcétera, Manilva, ¿no? casi mijas por los pelos, etcétera. En la línea. Pero José Luis, ahora te cuesta trabajo encontrar a alguien en la calle que fuera votante de Gil, ¿eh? Sí, claro, eso es decir, ¿dónde estaban esos 15.000 votantes mínimos que tenían siempre aquí? 21.900 y pico sacaron las que más. Sacaron 15.000 y pico, ¿no? Y ¿dónde están? Nadie había votado Gil, ¿no? Las dos últimas sacaron la misma cifra exacta. Sí. Y entonces, eso es un apartado. Es decir, el ambiente de corrupción es cierto que se genera desde el momento en que se empieza a ver de aquel que tiene la potestad de alterar la decisión. Y por tanto, eso por un lado hay gente que sale huyendo, como bien ha comentado Paco. Conozco empresarios muy buenos de Madrid, por ejemplo, que tenían promociones de mucho lujo, de una calidad extraordinaria, pararon y se fueron. Algunos además fueron forzados incluso a vender y dijeron que se fueron literalmente a Madrid y no han vuelto a pisar Marbella hasta ahora, que por cierto han vuelto y han reiniciado una obra muy interesante, lo de la mezquita. Por lo tanto, genera de todo y atrae a estos, a los que estaban condenados. Es decir, aquí Ávila Rojas no vino porque le interesara el modelo urbanístico que tenía éxito en Granada y en otro sitio. Aquí vino porque este modelo a él le venía bien para ese tipo de urbanismo que es buitreante, ¿no? Pero además sirvió de modelo para otros. Y por último, decir que el problema de todo esto, que es grave, yo entiendo que tiene dos elementos de reflexión. El uno, la legislación debe ser más contundente, más clara, más precisa, en el sentido de que no se le puede dar facilidades a que en los procedimientos se alteren. Es cierto que hubo momentos en donde se relajó el tema, por ejemplo, de las empresas municipales, porque ese es otro apartado de la corrupción que no es este, pero a Marbella se le saqueó sacando dinero del ayuntamiento para las empresas 2000, en donde desaparecía. Este es otro caso que no es Malaya, es el caso saqueo. Eso sí es dañino, eso sí es dinero que perdió Marbella, el ayuntamiento, que desapareció en las empresas 2000. ¿Por qué? Porque a la gente hasta le parecía bien eso a las empresas, porque la gestión empresarial era la mejor, más ágil. Mentira, no tiene por qué ser más ágil. Y luego además, el tema de que en el tema del urbanismo la cosa tiene que estar tasada. Tasada, enormemente. Yo recuerdo que el plan que nosotros hicimos del 86 se nos acusaba de que era extremadamente tasado, es decir, no dejaban nada libre, todo estaba perfectamente fichado. Y si luego había un error, que lo sabría,
Para eso está la modificación puntual de elementos, un plan general que se hace y se viene, me he equivocado, esto está mal, no sé cuánto, se perjudica. Pues no, se inicia. Pero eso evita que haya este tipo de facilidades. Y el problema que hubo aquí es que ya ni siquiera esa vía se llevó, sino que simplemente por la vía de convenio, con nocturnidad y alevosía, se daba todo lo que quería. Y nadie le paraba los pies. Y hay que recordar que a Gil se le presentaron 400 denuncias, 400 denuncias, y que ninguna pasó el filtro de su señoría, el juez de instrucción de Marbella, hasta que llegó un señor de rebote que venía sin plaza, porque su plaza era otra, no sé cuánto, y dijo, pues voy a ver. Y se armó la que se armó, pero hay que recordar que antes de la denuncia del señor González, el asesor jurídico de urbanismo, hubo 400 presentadas en los juzgados de Marbella, y ni una, y ese tema también está ahí coleando. ¿Qué pasó con la justicia durante los 7 años en donde las denuncias iban y venían? Y hay que recordar además que se presentaron, de esas 400 denuncias, 118 las presentó lo que antiguamente se llamaba el gobernador civil, el subdelegado del gobierno, y el consejero, el delegado provincial de urbanismo, de obras públicas de la Junta de Andalucía. Es decir, que no era un ciudadano que iba por la calle que presentaba una denuncia, oye, que no me dejan construir. Estamos hablando de personas que tienen una presunción de interés público detrás, y la Judicatura no le oyó, las desestimó todas, no entró a investigar ninguna de ellas. Es decir, que el delegado del gobierno presenta una denuncia diciendo, esa construcción con el plan que yo tengo aquí es ilegal, y ni siquiera mandé allí un oficial del juzgado a comprobar si es verdad que... Nada, no pasó nada. Este es otro tema también que hay que reflexionar. Y luego, pues para evitar que esto vuelva a pasar, ahora que estamos inmersos en un follón de corruptelas, porque claro, Malaya fue el primero que explotó, pero es que después tenemos nombres propios y todos los colores. No hemos parado de oír escándalos de corrupción asociados a la gestión pública. Es que no hemos parado. Este fue el más sonoro y además tuvo la mala suerte de que la parafernalia de las televisiones cutres convirtieron esto en un tablao, un flamenqueo, una vergüenza, donde Marbella fue arrastrada por los platós porque 4 de la farándula pues lo convirtieron en lo que lo convirtieron. Era cualquier cosa menos información judicial. Esto era un patio de vecinos, por desgracia, para nosotros, que hemos padecido ser vituperados por esas televisiones. En los demás ha habido muchos más. Y me gustaría que, para aprender de una vez por todas, que estos controles fuesen más eficientes y más rápidos. A resultas de otro caso parecido, se creó la Fiscalía Anticorrupción, y si no hubiera sido por la Fiscalía Anticorrupción, Malaya no sale. Y se creó precisamente por un escándalo de corrupción política, la creó el gobierno de cuando era ministro de Justicia, Belloc, precisamente porque veían que con el sistema tradicional no funcionaba, que los corruptos se liberaban todas. Bueno, pues a lo mejor hay que seguir en ese pie de crear salas especializadas, mucha más agilidad y mucho más apoyo para los jueces, para que tengan inspectores fiscales, para el tema del blanqueo, evasión de capitales, lavado de dinero negro, etcétera, para el tema de las construcciones ilegales, que sea rápidamente un técnico le diga, ese edificio es ilegal, señoría, pues procedo a pararlo, porque si se hubieran parado muchas de las obras, ahora no tendríamos la obra terminada, que ya... Yo creo que tenemos que aprender mucho del caso Malaya, y la Administración tiene que aprender mucho de lo que esto ha pasado. Yo estoy muy de acuerdo en gran parte de la exposición de José Luis. Yo, para empezar, si la justicia no es rápida, no es justicia. Para empezar. Y el Malaya ha tardado 7 años, pero es que hay otros casos que han tardado más. Después, ¿para qué sirve que un juez diga que una construcción es ilegal? Porque aquí hay, en Marbella, hay edificaciones que tienen sentencias de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anulando la licencia, y con la normativa en la mano, si licencia nula es volver a su estado original, o sea, demolición, y se han regularizado, creo que excepto el Banana Beach, todos. Edificios que estaban vacíos, porque sí. Si, más, yo entiendo que si están ocupados... Para vergüenza torera, para el que la tenga. No solamente se han regularizado, sino que en uno de esos edificios que es emblemático de la ilegalidad que se ha cometido, ahí está la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella. Eso ya es... Donde estaba Correo antes. Exacto. Pero, efectivamente. Pero es que, voy más allá. Yo creo que parece humor negro. Que mucha responsabilidad de lo que ha pasado en Marbella en el tema, en el ámbito urbanístico, la tiene, lógicamente, primero los actores, pero después la Administración ha tenido mucha culpa.
la administración, las empresas trabajamos más o menos como Dios nos da a entender, pero la administración trabaja con presupuestos. Y para la Junta de Andalucía el plan general vigente era el del 86. Y en función del plan del 86, de lo que se podía hacer con ese plan urbanístico, la Junta de Andalucía elaboraba unos presupuestos y preveía unos ingresos. Aquí los ingresos se dispararon. La oficina liquidadora de Marbella, si yo no estoy equivocado, fue la primera oficina liquidadora de toda Andalucía en volumen de recaudación. Eso, al que controla los ingresos, le tiene que sonar raro que cuando tenía caja, ¿no? Se hacía buena claro, caja, ¿no? porque se pagaban los impuestos de todas las transmisiones. Sí. Entonces, si yo tengo previsto ingresar 10 e ingreso 150, un año y otro, yo me tengo que mirar a ver por qué. Y después, si hay 400 denuncias por temas urbanísticos, ¿por qué tardó tantísimo tiempo la Junta de Andalucía en retirar las competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Marbella? Si hubiera actuado antes... ¿Qué es lo que voy? O sea, si tardas mucho en aplicar la normativa o en aplicar la justicia, aunque lo hagas bien, ya no es justicia. Lo que pasa es que volvemos al punto anterior. Vosotros habláis de justicia, de procedimientos judiciales o de procedimientos de carácter administrativo por una autoridad superior. José Luis empezó el discurso antes, cuando empezó la intervención, en un terreno que es el terreno del ciudadano. Antes hemos discrepado benignamente sobre quién empieza, si es el huevo o la gallina, que no hay respuesta para ese tipo de preguntas, no hay respuesta porque no es ni uno ni el otro. Pues yo me voy al terreno de que somos nosotros los responsables, es decir, lo hemos hablado alguna vez, los ciudadanos somos los que votamos, los ciudadanos sostenemos a los corruptos muchas veces. Bueno, hemos tenido los alcaldes que hemos tenido y hemos salido adelante como hemos salido y ahora pagamos las consecuencias, damos muchas vueltas. Yo creo que en general todos somos conscientes de la situación por la que hemos pasado, en la que hemos vivido y ahora pues esperábamos el castigo, entre comillas, un castigo que no nos pueden dar porque éramos nosotros precisamente los que no fuimos capaces de parar el Bueno, pero también voy a decir una cosa, en honor de Marbella, lo que pasa es que Marbella es paradigmática. Por desgracia para nosotros nos hemos convertido en el paradigma de todo ese modelo de sociedad, pero que no hemos sido lo único. Es decir, recordemos que en Valencia le han renovado la mayoría absoluta los electores valencianos al señor Cama, a la señora Barberá, etcétera. Es decir, que no somos los únicos que, sabiendo que hay corrupción, etcétera, volvemos a votar a los mismos. Lamentablemente, el elector... Hombre, yo me refiero a Marbella porque vivo aquí. Sí. No, pero digo que... Hombre, que podemos dar vueltas, claro que podemos dar vueltas, hay muchas vueltas que dar. José Luis tiene razón en eso, porque hay casos en el interior también, pero sobre todo en toda la costa española, en Baleares, en la costa de Cádiz, en Galicia, en Almería, en Valencia, en Murcia. Antes has nombrado Almería y se me ha venido rápidamente a la cabeza el Algarrobico, porque yo soy de Almería. Y entonces, pues, en fin, es un icono de... Sí, bueno, es un icono, pero que cuando uno va y visita aquello dice, pues no entiendo yo tampoco mucho el follón que hay aquí liado, porque 150 metros antes, o sea, si conoce aquello bien, la curva anterior, hay un edificio exactamente igual, que está habitado, que son apartamentos y que es absolutamente legal. O sea, 150, no sé si es que justo el corte la línea del Parque Natural está por ahí, pero es que no hay discontinuidad, sino uno ve ese edificio, da la curva y se encuentra con el hotel enfrente. El hotel es ilegal y el otro no. Lo que pasa es que tú no has visitado esa parte. Yo es que no iba a comentar solo el Algarrobico, porque el Algarrobico es el símbolo. Yo no sé si tú lo has visitado antes de que se construyera el Algarrobico, yo lo he visitado muchas veces, y Carbonera era un pueblecito pesquero con muy mala fama de gafe, porque tiene la playa de los muertos allí, y los naufragios de la zona los barcos acababan allí en el rincón, en ese rincón espectacular, y tiene pues ese problemilla. Pero era un pueblo pesquero con la isla de San Andrés en medio, con un sitio muy bonito, con una playa muy bonita y tal, y relativamente pequeño.
Y ahora no es, Pues y un ahora, pedazo de pueblo. claro, ahora no es así, ahora es como un circo romano inmenso, Pero también hay que decir con que la el Cabo de forma Gata del... y el Cabo de Gata, en general, los pueblos se han conservado maravillosamente. sí, En general, bueno, vamos a dejarlo Agua ahí. Amarga y todo eso se ha conservado. Bueno, Vale. lo que sí es cierto es que, Vale. si me permitís Vale. recordar un poco, muchas veces uno se pregunta, dice, ¿cómo es posible que esta ciudad y sus habitantes hemos soportado durante 15 años esa situación? Yo recuerdo uno de los programas, ahí está en la hemeroteca de M95, que lo llevaba mi buen amigo, un programa lo llevaba mi buen amigo Agustín Herbaz, no sé si lo conocéis. Sí, perfectamente. Pues era semanal y una semana me dice, mira Pepe, vamos a llamar a José Luis Sierra. Digo, pues llámalo. Y efectivamente vino José Luis Sierra a ese programa, donde habían 3 intervinientes y él le preguntaban y tal. Y esa frase no se me olvida nunca, ¿no? Él, cuando el gilismo estaba en todo su apogeo, le llegó a decir, no sé si Agustín Herbaz, no sé qué de ello, ¿no? Le dijo, ¿cómo es posible que este señor va a juicio y siempre sale absuelto? Y le dice, José Luis, está ahí en la hemeroteca, le dice el señor Sierra al interviniente, dice, muy fácil, él se encarga de cometer el error que sea, que yo me encargo de solucionarlo. Así, más o menos, esa frase no se apartaría mucho. Más o menos, en una palabra, que como que él propusiera la tropelía que sea, que él se encargaría de hacerlo blanco-negro, más o menos. Yo me quedé de piedra. Yo estaba afuera viendo Durante el muchos programa. años fue así. No Durante se mucho equivocaba tiempo mucho, fue ¿no? así. Es lo que dijo. Y Bueno, en el sí, caso Malaya yo no quiero tocar ese tema porque lógicamente el sistema judicial español no es el sistema de oral típicamente anglosajón, en donde la habilidad del abogado es importante, etcétera, etcétera, eso que vemos en las películas. No es tanto, pero sí es cierto que algunos de los imputados del caso Malaya se han librado por sus abogados, porque han conseguido dejar sin efecto pruebas o declarar no aceptables montones de pruebas que le implicaban. Algunos simplemente porque su nombre no estaba bien escrito. Es decir, hay un señor en donde en la anotación de la contabilidad B del señor Roca, el que le lleva la contabilidad B al señor Roca, que sí es el contable de Roca, no anota correctamente el apellido. Todo el mundo sabe quién es, las iniciales son. El nombre está mal escrito, tiene una falta de ortografía. La urbanización por la que él recibe esos millones de euros es todo igual, pero por ahí se libra y se acepta porque en la contabilidad de mar asesores, etcétera, etcétera, no figura su nombre transcrito tal como correctamente se escribe. Y con eso consiguió, gracias a la habilidad de su abogado y a que tenemos un sistema judicial... Esa es la interpretación de la ley. Que no me quejo, es decir, que el sistema español es muy garantista. Y muchas veces la gente se queja, y con razón. Porque permite que a los que tienen buenos abogados se libran, pero a los que nunca vamos a tener buenos abogados, porque no tenemos dinero para pagarlos, nos garantiza de que nos podemos librar porque el sistema jurídico español garantiza que tiene que estar muy claramente probada la comisión del delito para que te condene. Entonces, para los que no podemos nunca pagar un abogado nos parece bueno. Yo que el poder va así, aunque se escapen muchos. Yo creo que sé a qué persona te refieres y si estamos hablando de la misma, este señor no es que era una falta de ortografía, es que el apellido es distinto, termina igual pero empieza totalmente diferente. Incluso Roca reconoció desde el primer momento que no era este señor, sino que era otro promotor. Bueno, pasamos, si os parece, a otro tema. Un Tú tema que es de un interés, general, ¿no? El tema de la educación. Yo lo sabéis que la ley se ha aprobado hace unos días en el Parlamento. Yo, desde que me conozco, y son unos pocos años, cuando llega un ministro, en todos los regímenes, tanto en tiempo franquista como la de democracia y tal, ministro que llega de educación, ministro que toca la ley, el tema de la educación. Lo digo con un desconocimiento total, porque yo no soy profesor ni nada que se le parezca, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que, lo dicho, llega y quiere poner su plurito ahí, o es que es necesario que la ley de educación, algo tan vital, tan fundamental para la ciudadanía, sobre todo en el futuro, para los jóvenes, para los niños, tiene que cambiarse cada 2 por 3. Es que es necesario, ustedes que sois profesores. Pues y ahora,
que se ha aprobado una ley que desgraciadamente tendría que haber un consenso general para no tocarlo más, para que haya una ley que guste a todos y aunque disguste determinados temas, pero en lo esencial, en lo fundamental, haya un acuerdo generalizado para evitar, bueno, estos rollos, porque... Yo voy a decir una cosa que ya he dicho otras veces aquí y después dejo a mis compañeros contertulios que digan lo que quieran. Yo sigo diciendo que lo que se ha aprobado no es una ley, es un artículo único que modifica la LOE, que la ley base es la LOE, que ha modificado sustancialmente con esta nueva aprobación, pero la LOMCE es 11 folios de introducción, de justificación o de preámbulo y un artículo único que modifica puntualmente todos los artículos afectados que le interesaban, en este caso, al ministro y al gobierno al gobierno español. Pero eso no es una ley. Es que el que lee las leyes, bueno, yo no leo muchas, pero por lo menos la normativa, se aprueba una orden o un decreto, se produce un error, se saca una rectificación y se hace artículo único, rectificación a los artículos del número tal al número cual, rectificación de los artículos del número cual, y no se saca una ley, es una ley nueva que ha deshecho absolutamente el poco consenso que había en educación, que era poco, que era muy poco, en general, y se ha desmontado prácticamente todo lo que se había montado durante la democracia, no solo con la LOMCE, no solo con la LOE, sino con la ley de calidad que aprobó el PP, con la ley que son los hitos más significativos. Ha barrido, ¿no? Ha barrido. Lo ha barrido todo, desde mi punto de vista. Y lo sufrimos, los que trabajamos habitualmente en enseñanza, lo sufrimos todos los días. Nos salen los niños por las orejas, el profesorado está desbordado, y bueno, el resultado pues será el que sea. Luego podemos hablar de resultados si queréis, pero es que se ha aprobado una cosa, hay terreno, la sanidad, la educación, la justicia, que forma parte de los servicios que atienden al ciudadano, que deberían ser fruto de un consenso general, de un consenso general, y además es que la ciudadanía debería exigirle a los políticos que alcanzaran un consenso, porque la educación pública es pública y como pública debe ser de todos los ciudadanos, no de aquellos ciudadanos a los que gobiernan en el momento. Entonces, y ahora gobiernan los otros y hay otros que... Y que conste de que ha habido otras leyes que se han aprobado, como la LOE o la LOCSE, por parte del Partido Socialista, pero no con el voto en contra del PP, sino con la abstención, entonces como mucho. Entonces no ha habido un lado contra otro lado, sino que había aspectos que no le parecía bien al Partido Popular y en un momento determinado pues, se modificó la LOCE, la ley de calidad, hacía pequeñas modificaciones, pequeños retoques que también nos molestaron bastante, pero más que nada porque desmontaba partes de la organización y pues siempre molesta. Evidentemente las leyes de educación, una ley de educación debe ser fruto de un consenso, se debe aprobar y debe durar toda la vida. Hay estados y países que tienen leyes de educación que son fruto del final del siglo XIX y se mantienen con modificaciones, evidentemente, se han ido modificando y adaptando a la realidad, pero siguen funcionando. Los países centroeuropeos y nórdicos, sus leyes son muy antiguas y fruto de consenso y fruto de la conciencia que tienen tanto políticos como ciudadanos de que la educación es básica en el desarrollo de un país. Fundamental. No puede ser fruto, no se puede convertir en una discusión de taberna, porque no tiene sentido, porque no nos lleva a ningún sitio. ¿Tú qué dices, José? Con lo que dice Paco, mira, es verdad, no es una ley, realmente simplemente es una apuesta ideológica
del sector más duro del Partido Popular, el sector más ultracristiano y más ultraderechista del Partido Popular. Por lo siguiente, primero, la propia configuración no es una ley. Bueno, la entrada, la argumentación, todas las leyes, sobre todo si son orgánicas, necesitan una argumentación. Y si tú te lees los principios básicos, las finalidades educativas de la LOMCE y la comparas con la LOE, te asustas. Porque de la LOMCE empieza a hablar de la productividad, de la empleabilidad y de la disponibilidad de los alumnos para el empleo. Mientras que la LOE y todas las leyes educativas hablan de la educación, de la formación integral de la persona, de la capacidad de aprender, de la capacidad, etc. Es decir, ya estamos poniendo claramente para qué quiero yo una educación pública, para generar mano de obra barata, etcétera, etcétera, o para crear ciudadanos libres. Esta ley no quiere ciudadanos libres y responsables. En segundo lugar, es una ley, la provisión económica que lleva la LOMCE aparejada, en su primera redacción eran 217 millones de euros. Los propios presidentes del Partido Popular de las comunidades autónomas pusieron el grito en el cielo, porque eso significaba que con eso no hacían absolutamente, se hacía absolutamente. Ahora han subido a 470 millones de euros. Todo el mundo sigue diciendo que es una vergüenza la cifra. Para comparar, ¿sabes cuánto dinero se comprometió la LOE? 7.060 millones. La LOCSE eran pesetas, pero articuló para que en los 12 años de desarrollo serían aproximadamente unos 6.000 millones de aquella época. Pero en los 6 años, ¿no? En todo el tiempo de duración, porque además se iba a los aplicar 12 poco a años poco. de aplicación. Es decir, lo planteaba como un modelo de transición, no de golpe. Hay que decir que es otro de las diferencias. La LOMCE plantea que en 2 años todo de golpe. ¿Por qué? Porque sabe que van a perder las elecciones y los van a echar. Entonces quieren dejar ya la ley en marcha, que no les pase como la LOCE, la ley de Esperanza Aguirre, que como perdieron las elecciones, sorprendentemente, porque pensaba que iban a sacar hipermayoría absoluta y la perdieron, prácticamente nada más que desarrollaron el primer año. Y nada más, no les dio tiempo de hacer nada más. Esto lo tienen claro que lo van a hacer el año que viene, todos los años impares, primero, tercero, quinto, primero, tercero y primero, y al siguiente los pares, del tirón, sin presupuesto, sin capacidad, sin órdenes, sin reglamentos, porque es imposible. Pero luego además también otro dato, que ya dice que esto no es una ley, esto simplemente es una chapuza para darle una respuesta a un sector electoral de la derecha, que es su propia configuración económica, pero es que luego además la propia configuración, hay que recordar que las leyes de educación solamente son las leyes de bases. Todo el resto de la educación está transferido a las comunidades autónomas. Fíjese qué casualidad que va a tener un problema, que las comunidades autónomas tienen que hacer el desarrollo normativo de la ley una vez la ley esté aprobada. Y es que el texto definitivo todavía no se tiene. Hoy, aprobada la ley, no hay texto definitivo, fíjense. Y quieren que entre en vigor el curso que viene, con lo cual todo tiene que estar aprobado y publicado en los respectivos boletines antes de junio del año que viene. Eso es imposible, es un desbarajuste monumental. Y por otro lado, no es una ley en el sentido de que tenga un proyecto educativo pedagógico detrás, sino que es solamente un proyecto político, ideológico, porque de todas las instituciones de carácter educativo que tiene este país, las puedo citar, son muchas. Mira, de 9 sindicatos, ninguno la apoya. Incluso el sindicato tradicionalmente afín al gobierno, CESIF, la rechaza. El sindicato más conservador, AMPE, la rechaza. El sindicato de la concertada, USO, la rechaza. ESTES la rechaza. Los sindicatos de clase, todos. Es decir, nadie del sector docente, de los trabajadores, le da su visto bueno. Ningún partido político, por primera vez en la historia, es la primera ley de la historia que no ha contado con un solo voto a favor, excluyendo el partido que sustenta. Ninguno. Ha conseguido a duras penas la abstención de 2 diputados ex-PP, que es el diputado de Navarra y el diputado de Asturias. 2 abstenciones, ni un solo voto a favor. Es histórico, nunca había sucedido eso. Porque hay que recordar que la LOCSE contó con el voto favorable de todo el mundo, excepto, obviamente, el PP, y el PNV, que se abstuvo por un problema de competencia. Y la LOE contó con el voto favorable de todo el mundo, excepto el PP. Es decir, fueron leyes que fueron consensuadas hasta cierto punto. Esta no ha buscado el consenso. Luego podemos entrar en por qué. Pero lo que sí digo es que además es una ley, que es lamentable que sea una ley orgánica, para desmantelar la enseñanza pública. Y hay muchos motivos para explicar por qué, ¿no? Y luego además incluso en la adenda, que va fuera de la ley, lógicamente, cuando se habla de las modificaciones legales que hay que hacer si se aprueba la LOMCE, desde la ley del Estatuto de la Función Pública, referida a la docencia, las leyes de universidades para el acceso a la universidad, la ley de becas, etcétera, etcétera, un montón de cosas que hay que cambiar, ¿cuántas contempla? Ninguna.
Nadie se ha parado a pensarlo, no lo tienen planteado. Bueno, pues entonces resulta que se va a poner una ley en marcha que va a llegar a la aporía de que cuando el alumno que tenga que estudiar desgraciadamente con esta ley, pues se va a encontrar con problemas de titulación, de homologación, de calibración. No hay nada, nada. Las becas las contempla, la única modificación que hace para las becas es que la religión cuenta para las becas, cosa que nunca ha contado, lo cual ya da idea por dónde van los tiros. O, por ejemplo, de los efectos de la matrícula, o los efectos del distrito único, o los efectos de escolarización. Nada. Sorprendente. ¿Por qué? Porque no hay un proyecto pedagógico, hay una evidente intencionalidad ideológica para decir, no, esto lo vamos a hacer así. Crea un desbarajuste a la hora de la gente que tiene que incorporarse a la universidad. Hasta ahora tiene que hacer la selectividad, la selectividad es única por comunidad, como ha dicho José Luis, las competencias están cedidas a las comunidades autónomas, entonces cada comunidad presenta una prueba que es una prueba única, hay un distrito único, el alumno que tiene que acceder a la universidad, bueno, pues supera esa prueba y ya está, y tú puedes ir a la universidad o a la facultad que tú quieras. Ahora tú apruebas la reválida de segundo de bachillerato y cada facultad o universidad hará su prueba. Y si coincide en el tiempo, solo puede ir a una universidad, y si no puede ir a esa universidad, ya no puede ir a ninguna más. Es que hay cosas que chirrían, que falta el engranaje, una cosa que no es que seamos más listos los que lo sufrimos que los que lo hacen, ni muchísimo menos, pero hay cosas que chirrían, es que chirrían permanentemente. Pero es curioso, mira, es que es constante. Decía que había en contra de la ley, se me había olvidado la FP de las instituciones. Fíjate que no tiene ni siquiera informe favorable del Consejo de Estado, donde hay mayoría del PP. El Consejo de Estado no le da informe favorable, es más, duda de la constitucionalidad de 2 artículos. Y lo dice, ya ustedes, el dictamen no es vinculante. El Consejo Escolar del Estado, que tiene mayoría PP porque tiene mayoría de las comunidades autónomas, solamente han votado a favor los consejeros de educación de las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Todo el resto del Consejo de Estado, representantes de profesores, de padres, de alumnos, de administraciones, de otros entes, todos han votado en contra. Todos. Es decir, una ley que nace con un lastre, un lastre que la hace inviable. Hablando desde el absoluto desconocimiento, aquí tú, en este tema... Métete y nos molestas porque si no... En este tema, lógicamente, los que tenéis conocimiento más intenso sois vosotros, ¿no? Que os dedicáis profesionalmente a la docencia. Pero yo he visto desde fuera, como un ciudadano normal de a pie, yo lo que sí veo es que mis hijas, el nivel de profundidad que estudian en las materias que están estudiando no tiene nada que ver con lo que yo estudiaba en su misma edad. Yo hice la EGB y después el BUP y el COB. ¿Y qué es lo que pasa, lo que tú decías, Pepe, de que cada uno tiene que poner su sellito? Cada gobierno que llega aquí en este país, una nueva ley. De hecho, me parece sorprendente que el PSOE ya ha anunciado que lo primero que va a hacer cuando gane las elecciones es que la va a derogar. Así muy dialogante tampoco está la oposición. Están todos de acuerdo, no es solo bueno, el PSOE. Claro, no, pero lo de que estén que Rubalcaba, que le den mucha cancha a Rubalcaba, otra cosa. Eso no es solo en educación, eso es siempre en todo. O sea, el mismo día que Javier Arena gana las elecciones, pero no las gana por mayoría absoluta de la Junta de Andalucía, todo el mundo de Izquierda Unida y del PSOE celebrando que la habían perdido porque todavía no se habían sentado a negociar, pero ya sabían que le iban a quitar. O sea, es que el PP está frente a los demás. ¿Y eso por qué será? Entonces, bueno, no lo sé. Eso habrá que preguntárselo a los que lo hacen. Claro, yo no estoy... Es que el PSOE ha gobernado sin mayoría al PP. En muchos sitios y siempre ha pactado, siempre encuentra posibilidades de acordar cosas. El PP nunca acuerda nada con nadie. Sí, bueno, el ejemplo de Cataluña y el tripartito así nos luce el pelo, ¿no? Con el PSOE, que pactó hasta con el diablo. Pero no, pactó con representantes legales elegidos por los ciudadanos, pactó con partidos políticos democráticos. Es decir, puede pactar, el PP nunca pacta con nadie. Bueno, sí, hombre, pactó con Jordi Pujol, ¿no?
y con el PNV también. Bueno, pero no gobernaron. ¿Cómo que no? Gobernar la juntos. primera legislatura de Aznar. Pero no gobernaron juntos. Que no había ministros del PNV de Eso. ICIU. No, Eso. claro, efectivamente. Bueno, volviendo al tema de la educación. Lo que sí, yo no sé si esta ley es buena, mala, regular. No lo sé. La verdad es que no lo sé porque como bien decía, no es ley. Yo no sé si es ley o no, es que tampoco entro en eso. Yo no me la he leído. Que no. O sea, yo he leído algunos titulares de periodistas que han sacado, que normalmente sacan, supongo que sacarán las anécdotas más llamativas o los aspectos, no anécdotas, perdón, los aspectos más llamativos o más curiosos o más impactantes. Y claro, en base a esos detalles uno no se puede formar una opinión de lo que es una ley o el desarrollo de una ley. Lo que sí tengo claro como ciudadano es que la educación en España hay que cambiarla, porque no funciona. No funciona. Los resultados están ahí. Ahora vamos a hablar de resultados. Los resultados en el informe PISA nos ponen siempre a caer de un burro. Pero es que hace unos meses salió en muchos medios de comunicación a nivel nacional respuestas que se habían dado en exámenes de gente que aspiraba a una plaza pública para ser profesor y madre mía, si así están los mandos, ¿cómo estará la tropa? Entonces, hay que cambiarlo desde luego. A mí, el cambio que hizo el PSOE de que se pasaba de curso y hiciera lo que hiciera, yo no lo entiendo. O sea, eso es que no se puede estigmatizar al niño que repite. No, mire usted, desde mi punto de vista, que puedo estar equivocado, pero yo creo que hay que implantar una cultura del esfuerzo y premiar el esfuerzo y buscar la excelencia, porque estamos en un mundo global muy competitivo y el mundo entero no lo vamos a cambiar. Seamos realistas, no lo vamos a cambiar. Es un mundo muy competitivo y nosotros no estamos compitiendo contra los de Estepona, ni contra los de Córdoba, ni contra los de Madrid, ni contra los de Barcelona. Estamos compitiendo contra los americanos, contra los coreanos, contra los indios, contra los rusos, contra los chinos, porque el mundo se ha globalizado, nos guste o no nos guste, es la realidad. Y tenemos que prepararnos en ese sentido, en ser excelentes. A lo que nos dediquemos a intentar ser los mejores. Y solamente intentando ser los mejores tendremos posibilidades de ser buenos. Y eso es así. La educación, yo estoy de acuerdo con José Luis que la educación debe formar personas, pero debe formar personas y prepararlas para un futuro profesional, porque aquí no vivimos de ser libre y expresar libremente nuestra opinión, vivimos de producir lo que sea, vivimos de nuestro trabajo. Y si nosotros no nos formamos para tener un futuro profesional, lo vamos a pasar mal, lo vamos a pasar muy mal. Yo una de las cosas que no sé si viene en esta ley o no, pero como padre veo que es una aberración, es que cada 2 años se cambian los libros de texto. Es que mi hermano, que tiene 7 años más que yo, en COU yo usé su libro de lengua, de Anaya, era el mismo 7 años después. Tú ahora llegas y cada 2 años o cada 3 años te están cambiando los libros de texto, que al final es lo mismo, pero te cambia la página 23 por la 27 y la 27 por la 24. Pero cada poco tiempo hay que cambiar. O sea, los padres que tengan niños que se lleven 3 o 4 años no pueden heredar los libros unos hijos de otros. Son 4 años. 4 años. Bueno, pues yo tengo una hija una hija de 11 y una hija de 9, y los libros de la de 9 no le sirven a la de... o sea, los de 11 no le sirven a los de 9. ¿En qué colegio están? En un colegio de aquí de Marbella, un colegio privado. Pero que sobrino mío que está en el público le pasa exactamente lo mismo. No. Con la diferencia que allí se los prestan. El colegio se los presta. Claro, pero muy bien. por eso te digo que no, los de cuarto de la ESO ahora mismo tienen 6 años. Los prestados. Pues será. Los prestados, este es el sexto curso. Será lo mejor en la ESO y será distinto en primaria, ya. No ya creo. igual. Lo desconozco. Es lo mismo. Y después, que los nacionalistas de derecha, como el PNV y CIU, no han apoyado esto. Claro, lógicamente, si yo no estoy equivocado, es que establece que el castellano es lengua vehicular. ¿Cómo un nacionalista va a permitir que el castellano, que es la lengua común a todos los españoles, sea la lengua vehicular en su territorio? Si ellos lo que quieren es que su territorio sea otro país distinto. Yo no entiendo, no sé exactamente
lo hablo desde el desconocimiento de la materia de la educación, pero como un simple ciudadano que ve las noticias. Yo no entiendo el follón que salía en Palma de Mallorca, bueno, en Baleares, porque quieren forzar que sea el trilingüismo. O sea, que den las mismas horas, creo que es así, más o menos, que den las mismas horas de castellano, de mallorquín y de inglés. Y están en contra. Pues, ojalá pusieran también alemán y francés. Si la diferencia curricular hoy de un profesional no está... Hoy hay muchísima gente que tiene una carrera y un posgrado. La diferencia curricular está básicamente en la experiencia que tenga y en los idiomas que hable. Y yo no entiendo que la gente se oponga a que den por igual las 3 lenguas. No, si lo importante es que hable perfectamente el mallorquín o el catalán, porque ya allí no dan ni mallorquín, ya dan catalán. Que hay pequeñas diferencias. Yo creo que el planteamiento, desde el punto de vista de la prensa, el error está ahí. Bueno, a lo mejor es que la prensa ha transmitido mal lo que ocurre, y ahora me sacáis de mi duda. Pero termina. Solo voy a decir, para terminar, 2 cosas. El tema de la asignatura de religión. Yo no sé exactamente si la religión que va a contar para la selectividad es religión católica o es religión. Yo soy partidario de que los niños estudien religión, todos los niños. Y que sea potestad de los padres que el que quiera estudiar religión católica, estudie religión católica, y el que no, porque somos un país de origen cristiano, ¿vale? Y el que no, que los padres libremente decidan que no, mira, mi hijo yo no soy creyente, mi hijo tampoco, y no va a estudiar religión católica. Perfectamente. Que estudie una asignatura que sea historia de las religiones y que conozca perfectamente las distintas religiones, qué dice cada una de ellas, porque no debemos olvidar que muchas guerras y muchos follones que hay, como el que tenemos ahora con todo el Oriente Medio, viene provocado por la religión. Unas veces lo hemos montado los cristianos, otras veces los musulmanes, y otros lo habrán montado otra gente por otras creencias religiosas. Pero yo creo que es una formación muy buena que los niños o los jóvenes sepan qué dice cada religión. El que no quiera formarse en una sola porque no tenga creencia ninguna. Oye, hay mucha gente que le da igual lo que digan los filósofos, y yo me estudié a Hume, a Descartes, a Kant, a Aristóteles, a Platón, que a mí me puede dar igual o no, pero es bueno ver la evolución del pensamiento en la historia de la humanidad. Pues yo creo que el tema de la religión es lo mismo. Y la anécdota que quería decir con el tema de los idiomas, y con eso termino. Hablando con un responsable de una de las empresas de headhunter más importantes que hay en España, de cazatalento, bueno, de gente que selecciona directivos o gente muy formada para normalmente grandes compañías. Me decía que estaban teniendo, esta empresa es una empresa extranjera, pero está ubicada en Madrid, decía que estaban teniendo muchos problemas en los procesos de selección con gente que venía perfectamente formada de Cataluña, pero que los tumbaban porque a la hora de hacer la prueba escrita tenían una cantidad de errores, o sea, de faltas de ortografía brutal, y que incluso algunos cometían errores al expresarse oralmente. Pues si lo que quieren los catalanes, los gallegos, los vascos y los mallorquines es circunscribirse a su ámbito territorial por la restricción de la lengua, allá ellos. Bueno, unas puntualizaciones. Lo primero, una cosa que los que estamos preocupados, no porque ejerzamos nuestro oficio, sino porque estamos preocupados por el ámbito educativo, cuando se habla de los resultados. Bien, ese es uno de los grandes mitos que han estado continuamente sacudiendo el tema de la educación en este país desde el momento en que se creó la enseñanza comprensiva. Comparar los resultados de un alumno de cuarto de la ESO con un alumno de COU es falsear los resultados, aunque tengan la misma edad, por una sencilla razón. Los que estudiamos en aquella época, no me voy a poner yo, porque yo por desgracia no pude hacer eso, pero en fin, la gente que estudió la secuencia que tú has descrito de la EGB, el BUP y el COU, eran unos privilegiados. Es decir, la EGB la cursaba, no voy a hablar de antes de la EGB, de la educación primaria, del franquismo, que también podría hablar de ello, pero incluso del posfranquismo, de la Ley General de Educación de Villar Palasí de 1970, la EGB la cursaba aproximadamente el 92% de los chicos. No se escolarizó al 100%. En la EGB
No debemos de olvidar nunca de que este país se escolariza el 100% de los alumnos. Por primera vez se anuncia que el 100% de los alumnos de 6 años están escolarizados. Fue en 1987. Fue el primer año en donde se pudo salir una estadística diciendo este curso puede alguno perdido por ahí, pero por primera vez, fíjense, 50 años de retraso con respecto a Europa. Por lo tanto, solamente 92 de 100 cursaban la EGB. Solamente 56 la terminaban con título de graduado escolar. Y por lo tanto, 44 no tenían título, estaba lo que el famoso certificado de escolaridad, que no le permitía seguir estudiando. Con ese certificado no se podía estudiar. Por lo tanto, la EGB ya discriminaba a casi la mitad de los alumnos que no les permitía seguir estudiando el BUP. Y solamente ese poquito más de la mitad podrías estudiar el BUP. Por lo tanto, ya había una selección darwiniana. La mitad se la habían quitado del medio. Y algunos hacían FP, la antigua FP, aproximadamente el 22%, y un 30% de chavales con 14 años desaparecían. Nadie sabía de su existencia, pero tenían 14 años y ningún título. Y eso no estaba en las estadísticas, y no había informes PISA, porque nadie le hacía las pruebas. Los que cursaban FP tenían una FP diseñada exclusivamente para adquirir una competencia profesional pura y dura. Bien, es un modelo, pero solamente eso. Los que hacían el BUP, de ese 56, solamente 39, que son cifras del Ministerio de Educación, llegaban al COU. Y el COU lo cursaban algunos y otros no. Y llegaban a la universidad 22 de cada 100. Es que era una pirámide brutal. Es que por el camino se quedaban 78 niños. Comparar el temario de COU, que estaba pensado para el 22% de los buenos, con el temario de cuarto, que es el 100% de los niños, es una barbaridad. José Luis, me permite una pregunta, es que tú has dicho que ya la propia EGB discriminaba a casi la mitad de los estudiantes. No titulaban. A ver, pero ¿lo discriminaba la EGB o es que ellos dejaban el colegio o eran malos estudiantes? No podían abandonar el colegio. No lo he entendido. La EGB, la ley del 70, obliga a la enseñanza obligatoria en el sentido además de que los niños no podían irse del colegio. Por cierto, por primera vez, porque en la enseñanza primaria los niños se podían ir del colegio cuando el padre los quitara. La EGB obliga a los padres a tenerlo hasta los 14 años, por tanto todos llegaban a 14 años y solo titulaban 56. Digo, discriminaban no la ley. El sistema dejaba fuera 44 niños de los 92 que habían iniciado, porque 8 ni siquiera estaban escolarizados por problemas de capacidad. También es cierto. Pero los dejaban fuera porque no tenían los resultados para aprobar, ¿no? Claro, pero el problema no es que no tuvieran los resultados, es que no había nada para ellos, es que ya morían. Se acabó. El sistema de la LOMSE dice que hasta los 16 años, como en toda Europa, todo el mundo está escolarizado, todo el mundo. Y por tanto, los niveles no son comparables. Si tú programas para los 50 buenos y te olvidas de los 50 no tan buenos, lógicamente este está más arriba, pero es justo que un sistema público de enseñanza deje de entrada fuera a la mitad de la población escolar. La LOMSE lo corrige, a costa, lógicamente, de que nosotros tuvimos que rehacer los programas, porque si manteníamos el programa de los muy buenos, de los de sobresalientes, nos dejábamos fuera a todos los demás. La educación es una campana de Gauss, donde hay una serie de alumnos de 0, un alumno de 0, un alumno de 10, y en medio están los de 5. Si tú coges esa campana de Gauss y la partes por la mitad y dices, esta mitad se va fuera del sistema, automáticamente la otra mitad mejora. Claro que hay mejores resultados. Nosotros no trabajamos con grupos muy buenos, por ejemplo, en bachillerato. En bachillerato actual hay una selección, porque para ir a bachillerato tienes que aprobar la ESO. El nivel del bachillerato actual es muy alto, y nosotros damos clase encantado con niveles muy altos. Pues los informes PISA no dicen eso. Ahí voy. Pero lo que no podemos es igualar por la parte de abajo. Lo que no podremos dejar es a estos abandonados, pero a lo mejor hay que implantarle otro programa distinto, pero no bajarle el nivel a los buenos. Porque si no, no tendremos una gente jóvenes competitivos nunca. La media, es decir, la PISA significa que nosotros, por cierto, muchos países no lo hacen como lo hacemos nosotros. Nosotros vamos también de Quijote. Nosotros en PISA hacemos prueba de diagnóstico al 100% de los alumnos. En Alemania, que sale muy bien, lo hacen solamente el 70% de los alumnos que están haciendo lo que llaman el liceo. Los que están en FP no hacen el programa. Es decir, el gimnasio, perdón. Bueno, las comunidades que se presentan, ¿no? Porque si no estoy equivocado, es que hay comunidades que no se presentan. La Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha no se han presentado, ¿no? Y Madrid se ha presentado algunas veces y otras no. Madrid entra y sale según le conviene. Vamos, ahora mismo son 11 de las 17 nos presentamos. Y si se hace, en Andalucía se hace al 100%, porque a Andalucía le interesa saber el estado real, no seleccionar colegios, este que es más bueno, este que es más malo. Todos los niños de la misma edad, el mismo día, la misma hora, hacen la misma prueba. Si tú metes, por ejemplo, institutos normales y de compensatorio, que lo hay, que son los de los barrios marginales, donde tienes que tener grupos
divididos en dos para poder atender a todo el alumnado, evidentemente los Pero resultados vamos, son peores. Esa estadística de PISA, que hay que entenderla en lo que vale, porque, por cierto, dicho sea de paso, PISA dice también que el segundo país más igualitario y más justo de Europa es España. Eso no lo dicen nunca. El único país, con exclusión de Suecia, que es el primero, que tiene el 100% de los niños en igualdad de condiciones para la educación, es España, el segundo de Europa. Bueno, el segundo de la OCDE, que son los que hacen, de los 27 que hacen. De la OCDE, que es más que Europa. El segundo es el sistema educativo más igualitario y más compensatorio, que compensa las diferencias de niveles de renta y educación de la familia. Porque no es lo mismo un niño que en su casa hay biblioteca y un padre con cultura, una madre que no sé cuánto, la que ha estudiado, que ve libros, que ve que los padres leen, que un niño donde sus padres son, no digo analfabetos porque no hay, pero lógicamente su nivel cultural es muy bajo. Esos niños no son iguales, y hay niños listos en casas pobres que tienen problemas de acceso a la cultura, y hay niños no tan listos en casas con capacidades que tienen mucho más acceso a la cultura. Por eso me sorprendió cuando se criticaron cosas como, por ejemplo, que la Junta diese ordenadores a los niños. Es que hay muchos niños que o es por esa vía o van a perder el tren de la digitalización, y es otro tren, ya hemos perdido muchos trenes. Y con respecto a lo del fracaso escolar, que es otro tema que se utiliza, el tema de que el 25% de los alumnos de 18 años no tienen ningún título equiparable al graduado de secundaria, no de primaria, sino de secundaria. Por eso es que hay que ver cuando se compara, todos nuestros niños de 16 años tienen el grado de primaria, porque va incluido en el paso de primaria a secundaria, pero no se cuenta a efectos estadísticos, como por ejemplo si lo cuenta Irlanda o Inglaterra o Francia. Pero en fin, es muy abstruso explicar todo esto. ¿Por qué? Porque ese 25% son los que a los 18 años todavía no tienen el título, el que sea. Pueden incluso estar haciendo cuarto de eso, repitiendo, y a lo mejor lo tienen ese año, pero no están. Bueno, un 25% sin titular significa un 75% que ha titulado. Con el sistema antiguo, solamente el 38% titulaba. Tenía un título con 18 años. Es decir, hemos duplicado el número de titulados. ¿Cuál es la solución? La solución no es poner más trabas para titular, más reválidas, más cortes, más historias. Es dotar de más medios a la educación pública, más maestros, bajar las ratios. No se puede trabajar con 35 alumnos en un aula, es mejor trabajar con 25, hacer desdobles, sobre todo en las materias instrumentales, en lengua, matemáticas e inglés. O en el idioma. En el idioma, hacer desdobles, más que poner más horas. Los de inglés nunca no piden más horas. Los profesores de inglés dicen, yo no quiero más horas, yo tengo 4 horas semanales. Yo lo que quiero son 15 niños como mucho. Yo quiero 15 niños para hablar con ellos, y están dando toda la clase en inglés. El español prohibido. Y a ser posible con profesores nativos. Con profesores nativos. Claro, pero eso es lo que piden los no hace falta, incluso no hace falta que sean nativos. Hay mucho profesorado muy bien preparado. Bueno, pero son los menos. En idiomas son los menos. ¿Cuál es el reto? ¿Cuál puede ser la estadística cuando termine la LOMCE? Hombre, pues si con este sistema hay un 25% de chicos que no titulan, por los motivos que sean, con un sistema que pone reválidas excluyentes, no va a haber un 25, va a haber un 50%. El fracaso va a ser mucho mayor porque las reválidas están pensadas para frenar la posibilidad de promoción del alumnado. ¿Para evitar qué? Para evitar que lleguen a la universidad, que es lo que les molesta a determinadas personas. Que tengamos 1.400.000 universitarios parece que les molesta. Bueno, yo no sé si son poco o mucho, pero son los que por sus capacidades han podido llegar hasta ahí. Pero el problema no es que eviten que lleguen a la universidad. El problema es qué tienen si no van a la universidad. Porque uno de los defectos, por poner un error de la LOCSE, que es la base de todo este, digamos, desarrollo de leyes sucesivas, la LOCSE comete un error, y es que no pone una memoria económica junto con la ley. Y hemos ido peleando, porque hemos peleado todo, igual que se pelea ahora en contra de la LOMCE. Entonces se peleaba igual para que hubiera dinero encima de la mesa. Se hizo un esfuerzo enorme por parte de todo el mundo, incluidas las comunidades, para intentar llegar al máximo posible en cuanto al desarrollo. Pero la formación profesional ha quedado coja. Ha quedado coja de verdad, en general, no solo a alto nivel, es decir, con los ciclos de grado superior, sino con los ciclos de grado medio y con aquel instrumento que en principio se llamó Programa de Garantía Social y que ahora se llama Programa de Cualificación Profesional Inicial, al que se puede acceder con 15 años cumplidos, que la ley lo prevé, pero ¿y los medios? Es decir, ¿dónde se dan? ¿Con qué recursos? ¿Con qué profesorado? Este año, no sé si son 80.000,
los alumnos Sí, que claro. se han quedado sin poder acceder a la formación profesional. Yo estoy de acuerdo en Claro, que sí, el que tema de el la reto- formación profesional en España Es un desastre. creo que no está bien desarrollado. Pero yo estoy encantado que cuanto más niños haya en la universidad, mejor. De hecho, nosotros tenemos una residencia universitaria en Málaga, en Teatinos. Y de hecho nosotros este año, nuestra empresa, que no somos ni el Estado, ni la Junta de Andalucía, hemos dado 30 becas a 30 estudiantes universitarios de Marbella para que se alojen allí con nosotros. Yo estoy encantado, cuantos más niños haya, pues más clientes tengo para mi negocio, si yo estoy encantado. Pero ¿realmente tenemos un país que pueda absorber un 75% de titulados universitarios? Es que No, hay que no, ser no, consciente. no. Yo No, no, pero que no. en el año 95 vivía en Inglaterra. En ese año, en España creo que accedió en torno al 50% de los que terminaban el bachillerato, accedían, que entonces creo que todavía era el COU, accedían a la universidad. 50 o 55%. En Inglaterra, poco más del 20%. Sí, claro. Inglaterra es un país menos desarrollado que pero nosotros. como te No, pero las no. universidades de Inglaterra son privaderísimas. No, y En aparte, fin, es un problema y aparte económico. como te ha explicado, aparte no de es económico, como te ha explicado José Luis, en el tiempo en el que estaba el COU, que era cuando se aplicaba la ley de 1970, el número de alumnos que llegaban, claro, de los que llegaban a COU, el porcentaje que llegaba a la universidad era altísimo, pero es que el porcentaje que llegaba al COU era mínimo. Era mínimo. En Inglaterra los colegios son muy caros, mucho más caros que aquí. Mucho más caros. Los que llegaban a estudiar en el colegio hasta los 18 años también eran muy poquitos, ¿eh? Claro, Sí, pero sí. de todas maneras Inglaterra no es un sitio para comparar, porque Sí. Inglaterra no ha tenido tampoco un sistema de formación profesional como similar al del resto de Europa. Pero Yo todos los que quería hablan del que- sistema finlandés yo quería- y son los que sacan Mira. los mejores ratios En eso, pero bueno, no en PISA, en, ¿no? en comprensión. Es curioso porque el sistema, los finlandeses están muy descontentos con su universidad, y con razón. Es curioso, pero eso no se analiza. Se analiza el resultado de las pruebas más o menos homologables de PISA, que son alumnos de 12 años, entre 12 y 13 años, depende de los países. Y ahí funciona muy bien porque el sistema educativo finlandés eso lo cuida mucho, la competencia. Es decir, ellos lo que hacen es que los alumnos sean capaces de Claro, aprender, se refiere a la comprender y competencia desarrollar. educativa. Nada más. Los alumnos de Finlandia tienen menos conocimiento de historia que los de España 1000 veces. Y tienen peor niveles en muchas otras asignaturas. Están muy bien en las tres básicas, que son las que se evalúan: el conocimiento lingüístico, el conocimiento matemático y el idioma. Y el idioma. Y muy bien, ¿por qué? Porque ellos han pensado que eso es lo bueno. Y ahora, a partir de ahí, dice tú para aquí y tú para allí. Y no tienen ningún problema. Primero, además, porque allí no se discute. Trasladándolo aquí, ¿qué podría ser? No Es decir, se allí discute eso lo porque tienen todos tan claro es que en Finlandia existe un acuerdo y Se ponen nadie, todos de acuerdo. y Sí, sí, sí. nadie toca la educación. Bueno, y los españolitos porque no somos capaces. No somos capaces, porque aquí hay también una carga ideológica muy fuerte. Pero que el modelo finlandés se trasladar aquí es difícil, porque allí tiene Muy muchísimo complejo, peso muy los complejo. ayuntamientos, son los que la escuela las mantienen los ayuntamientos, los profesores los contratan los ayuntamientos, es decir, y la sociedad, en Finlandia los padres pueden sentarse y oír dar la clase al profesor, Sí, se sientan pueden atrás entrar en clase. y escuchan al profesor, y luego van y le dicen al director, pues no me gusta cómo explica ese señor. Aquí, aunque se pudiera, no habría sitio. No, claro, no podíamos sentarnos, tendría que estar en el pasillo. Pero que el mito no es de que vaya más gente a la universidad. No, si nosotros, los docentes, lo que queremos es que los alumnos tienen que tener una formación básica igual hasta los 16 años y si ha repetido alguna vez, tal. El mito de repetición, por cierto, se ha dicho muchas veces que la LOSE los alumnos pasaban, no es cierto. Eso nunca fue así. Ese que pasaban con todos suspensos, no. Repetían, pero no podían repetir indefinidamente. Se repite un solo año. Y si repetía 2 veces, a la segunda vez sí pasaban. Con respecto a la salida, nosotros no estamos, nadie plantea que todo el mundo haga bachillerato, todo el mundo vaya a la universidad. En absoluto, eso es un error. Ningún país ni nosotros somos tan estúpidos. No. Una formación básica comprensiva. Que todo el mundo tenga acceso a los mismos capacidades básicas. Que a partir incluso, que eso fue un error del PSOE, que tercero y cuarto, entre los 15 años, ya se puedan ir diversificando. Eso fue un error que se mantuvieron ahí error mis colegas, y yo que lo veía desde la aula decía, ¿por qué? Si aquí hay chavales que son de letra, de ciencia y de FP, ¿por qué no le hacemos ya el último año de la ESO o los 2 últimos, Se incluso les facilita. los itinerarios para facilitarle? Que no sea un cierre, que si yo cojo letra y resulta que me he equivocado, ya no puedo dar marcha atrás, pero que lo pudiéramos hacer, que se le vaya orientando bien. Y el que sirva para hacer bachillerato de letra lo hace, el de ciencia lo hace, y el que quiera FP que lo haga. Y haya oferta para todo. Y si alguien dice que no le gusta nada, con 16 años se va con su título a trabajar, si le parece bien. Yo quería Que hubiera esa puntualizar una posibilidad. cosa. Y el que haga el bachillerato Antes de que Pepe no pueda mate. ir a la universidad si tiene capacidad, no por problema de dinero.
Ese es otro problema de la LOMCE, que va a haber una exclusión económica muy fuerte, porque a la universidad van a ir solamente los que se lo puedan pagar. Y el que no puede hacer una FP de carácter superior, que es lo que este país necesita, un apoyo mucho más entusiasta a la formación profesional superior de los técnicos medios, que eso no lo da la universidad. La universidad no crea técnicos medios, crea técnicos superiores, para lo que vale. ¿La LOMCE quita las becas? La LOMCE, por ejemplo, la LOMCE, digamos que en su memoria económica elimina el concepto de becas. La LOMCE no contempla becas del Estado, dice que sean las comunidades autónomas. Pues los presupuestos generales del Estado este año se ha incrementado la partida de becas. Sí, pero se han eliminado las becas de matrícula. Es decir, vamos a ver, este Estado ha aumentado en un 22% la partida que ellos dedicaron el año anterior, que es menos de la mitad del anterior y menos de la mitad del anterior. Es decir, que esta subida del 20% no compensa una reducción del 70%. Y además ha eliminado, ha puesto solamente... Pero estos señores llevan 2 años nomás, ¿eh? Sí, por eso digo. Ya, 2 años que han disminuido la beca. 2 años que han reducido las becas. La rebajaron y la han subido ahora, pero sobre lo que rebajaron ellos antes. Eso. Y que lo ya grave, se había rebajado del antes. tema es que las becas que han subido son aquellas becas para los alumnos que, es decir, para aclararnos, porque muchas veces se dice, es que con la beca con un 5 se obtiene beca. Vale. La beca en principio es para los pobres, no para los listos. La beca universitaria es para los pobres, por lo menos para pagarle la matrícula, para que pueda pagarse la matrícula. La matrícula oscila entre 500 y 1.000 euros. Eso ha sido siempre así. Esa beca es la que ha quitado. Curiosamente, la beca de matrícula el año que viene hay 0 euros. Por lo tanto, esa beca básica que basta con aprobar la selectividad para poder aspirar a la beca de la matrícula, nada más, esa la han quitado. Y ahora dice, la beca siguiente, que siempre ha habido, siempre, becas en función de las notas. Nosotros no nos oponemos a que se exija una nota para la beca compensatoria, la de traslado o la de excelencia. Me parece muy bien. Lo que nos negamos, lo que nos rebelamos, es que quiten la beca básica, que al menos le pague al hijo de un obrero la matrícula, porque hay niños que no pueden pagar los 1.000 euros de la matrícula en Málaga. Pero no parece razonable, que yo estoy de acuerdo en que el que tiene menos recursos hay que ayudarle, pero no parece razonable que ese chico que tiene menos recursos también tenga buenas notas. Se le exija, bueno, no te voy a decir un 7, pero que se le exija que se le vea que es un esfuerzo, de todas que maneras, no con el 5 raspado tenga derecho a la beca. Para la beca de compensatoria, que son 2 becas. No, digo la de matrícula. No, pero espérate. Yo creo que la matrícula... Voy a intentar puntualizar una cosa. Y la beca de matrícula. Que nos vamos ya. Pero la beca de matrícula. ¿Qué? Con educación, el límite, podemos estar hasta mañana. No sé cuál es el límite, si son 20.000 de renta anual, 20.000, 25 o 30. ¿Es igual un padre de 5 hijos que gane 40.000 euros que un padre de un hijo que gane 20? Sí, se divide la renta por el número de miembros de la familia. ¿Se aplica así? Sí, es un mi desconocimiento. Es un índice variable que se aplica de la renta total, se divide por el número de miembros de la familia, los niños o el abuelo, si vive, los que sean, se dividen y hasta un máximo de 4 veces el indicador variable de precio. Y luego la renta, las becas no son ilimitadas. No. Es decir, todo el mundo tiene derecho con un 5, o tenía, con un 5 a solicitar la beca, dependiendo de la renta. Otra cosa es que te la concedan. Pero se agotaba el dinero. Cuando se agotaba el dinero había un corte y claro, la nota... ¿El corte era por con nota? Con la nota. No, la de la matrícula era por renta y la compensatoria es por nota, porque tú puedes pedir las dos a la vez. Tú puedes pedir la de matrícula, que lo que hace es que te paga, no te paga. Vamos a ver, no te da el dinero, el dinero, sino que tú con esa beca te vas a la secretaría y la universidad no te la cobra. La universidad luego le cobra al Estado o lo que sea. Matrícula gratuita, esa es la base. Y luego la compensatoria te dan pues entre 1.500 y 3.000 euros para gastos de alojamiento, de no sé cuántos, si estás fuera de tu ciudad, para libros, eso es muy variable. La beca, había becas de 700 hasta de 6.000 euros. Hasta de 6.000, sí. Hasta 6.000 sé yo que hay becas de 6.000. Bueno, yo quería hacer solo una aclaración. Con la LOCSE, en el último estudio, no PISA, sino PIAC, que es un paralelo, que es el que se ha hecho, el que ha formado el revuelo este último, en donde están los alumnos entre 15... El PISA de los adultos, entre 18 y 60. Y 65, 60, 65 años. Bueno, pues si se cuenta solo el tramo de aquellos alumnos que han estudiado LOCSE, es decir, que han estudiado solo el sistema LOCSE, hay comunidades como Castilla, León y Rioja que tienen resultados equivalentes a Finlandia.
O sea que, Eso ¿hasta que qué eso- edad es? Los del Oxe, ¿hasta qué edad es? Los que de hoy tienen que 35. Pues más o los menos. que tienen... se No, aprueba en tienen el menos. 85, se desarrolla en el 90, En los el que 90. empezaron en el 90, pues de eso hace Los que empezaron en 22 años, le quitan los 6 de los que empezaron, pues la gente que tiene ahora mismo 35... Nosotros Entre 25 y 35 años. Nosotros Entonces esa empezamos gente hace- tiene resultados equivalentes o mejores a los de Finlandia. Pero hay que tener en cuenta que esas comunidades, que ahora han salido relativamente beneficiadas porque le han aumentado la ratio y le han aumentado la dedicación del profesorado, el único perjuicio que tienen es que en vez de tener entre 15 y 18 alumnos o entre 15 y 20 alumnos por aula de ratio, ahora tienen 25, 27, Habría que mientras que compararlo con los del nosotros... BUP y el COU a ver cómo quedaba. Bueno, no, los No, del BUP y el COU quedan peor. Quedan peor. Es Quedan decir, peor. Cuando le hacen la encuesta a un señor de 40 años Quedan que estudió peor. ICO, tiene peores resultados ese adulto, es de memoria, lo que recuerda también decían, pero tienen peores resultados. Claro, la masa, porque cuando le pregunta a un tío de 40, le pregunta a un tío que ha hecho el BUP o al que no ha hecho nada. Es el de 40 años. La media de los de 40 es peor que la de los de 30, la de los 50 es peor que la de 30. Es decir, cuanto más nos alejamos Cuanto en el más- tiempo, peor formados peor. están. Porque no le preguntan a alguien, ¿usted hizo BUP? Sí, pues contesta la encuesta. No, un señor, ¿tiene usted 50 años? Sí, le hacen la encuesta. Conteste. O sea, las cohortes de población, España estaba mucho mejor formada ahora, globalmente como país, que antes, con el BUP. Los de BUP estaban mejor formados porque era una selección natural, eran los buenos. bien. Que no quita, es decir, una cosa son los que tú formas y otra cosa es la media. Porque claro, el tramo de edad es completo, incluyen los que se forman y los que no se forman. Lo dicho. Están apasionados por la educación que llevo. Llevamos hora y media, estamos. Estaríamos hasta mañana, sobre todo con este tema tan interesante y tan importante como es el tema de la educación. Como siempre, agradeceros a José Luis, a Paco Gutiérrez y a Paco Gómez. Gracias a los espectadores. De haber estado aquí opinando sobre dos temas importantes, el tema Malaya y el tema de ley de educación. Como es lógico, nos veremos dentro de 2 lunes. Las gracias a los tres y las gracias también a ustedes por seguirnos. Nos veremos, como decíamos, el próximo lunes. Buenas noches.